Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Vamos a hablar ahora de un tema muy importante para nuestro país, que es el tema Itaipú, y para eso estamos en contacto a través de la plataforma Zoom con la economista Gladys Venegas. Doctora, ¿cómo le va? Un gusto y muchas gracias por participar del programa. Buenos días, un gusto también, encantada de estar con ustedes, Eduardo. Doctora, le queríamos consultar su visión respecto al tema Itaipú. La consideramos una voz autorizada en el tema. La importancia de la cancelación de la deuda de Itaipú desde su visión, ¿cuál es, doctora? ¿Y qué impacto podría tener este hecho en nuestro país a su criterio? En primer lugar, desde lo que podemos decir es que se pagó la deuda. Esa es una importancia de, como todas las personas saben, cuando tienen una deuda se paga algo y bueno, es un alivio saber que no se tiene ese componente. Ujú. La otra, el punto importante es, bueno, en este momento, cómo fijamos el precio de la tarifa, porque al no haber deuda, automáticamente el precio de la tarifa debe bajar. Con lo cual, al renegociarse el anexo, se deben establecer cómo se va a fijar el precio de la energía. Y esa es la importancia futura que tiene este pago de la deuda, porque eso implica los ingresos futuros de Paraguay, Ujú. cómo vamos y a qué precio vamos a vender. Ujú. Para mí esa es la parte más importante y el efecto futuro que tenga y qué se va a hacer con esos recursos, dónde los vamos a gastar y qué se va a hacer. Doctora, justamente, ¿qué podríamos hacer con esos recursos? Se tiene una estructura de gastos que se estuvo manteniendo durante un tiempo, pero a lo mejor sería momento de ir revisando en qué se está gastando el dinero de Itaipú y bueno, si hay una posibilidad de todavía tener recursos adicionales, ver en qué los gastamos, si la energía baja y la energía consecuentemente para los consumidores y las empresas locales baja en nuestro país. ¿Qué tipo de impacto o cómo apunta esto a trasladarse en términos de la economía paraguaya, doctora? En términos de la economía, si uno habla hipotéticamente y en lo que tiene que ser es que se tendrá un precio de energía, decimos, más acorde a las necesidades o que la gente tenga mucho más acceso y que el precio de la energía sea accesible para todos, que todas las personas y todas las casas puedan disponer de energía suficiente como para pasar mínimamente en condiciones un fuerte verano eso sería el término en impacto y para las empresas el hecho de poder contar con una energía más barata. Pero cuando hablamos de la estructura de costos o gastos de Itaipú, yo quiero tocar un tema que son los gastos sociales y que están metidos dentro de lo que hoy establecemos la tarifa. Pero fueron 50 millones de dólares al año durante 10 años, que son casi 500 mil millones de dólares que el Paraguay tuvo y que yo me pregunto dónde y cómo podemos ver ese impacto. Porque si miramos y decimos parte de ese dinero se utilizó para mejorar la infraestructura de la ANDE, entonces, ¿por qué realmente todavía tenemos un sistema que no responde a las necesidades? Si bien la ANDE hoy nos ofrece un mejor servicio, pero eso todavía no es el servicio con la calidad y con la certeza de que vamos a contar con electricidad en todo momento. Para mí un punto importante es qué va a pasar si en la estructura de gastos de Itaipú van a seguir manteniéndose los gastos sociales y que esos gastos sociales no sean del partido político, sino sean en función de gobierno. Porque yo vuelvo a preguntar, ¿dónde están? ¿Cómo podemos ver ese efecto de los 500 mil millones de dólares que entraron en ese concepto solamente a Paraguay? Y si miramos de cara al futuro, volvemos a decir en qué vamos a gastar. Y una primera previsión es todo lo que tenga que ver con el sistema de infraestructura, no solamente eléctrica, sino también todo lo que tenga que ver con el sistema de transporte público, que está tan deficiente, está por el otro lado que es uno de los sectores que cuenta con más subsidios y tratar de que efectivamente contar con un servicio que no tenga que estar subsidiado y que sea el beneficio para todos.
Doctora, para recordarle también a la audiencia, cuando nosotros hablamos del dinero de Itaipú que ingresa al Estado paraguayo, hablamos de un dinero sumamente importante dentro de la estructura de ingresos del país. No es un monto menor, el dinero de Itaipú es sumamente importante para nuestro país. Sí, es muy importante también el importe que en este momento se recibe de Itaipú dentro de las cuentas nacionales, porque se pagan, si bien algunos dicen tenemos FONACIDE que vienen con los fondos de Itaipú y esto va a estar a un cierto tiempo, entonces si ese recurso, si esos fondos de que vienen por FONACIDE no vienen, se tendrían que estar pensando de qué manera el ingreso por la venta, la venta de energía que tenemos en este momento va a permitir, eh, o el Estado debería buscar la forma de compensar esos ingresos de Itaipú que en este momento o que ya después de un cierto tiempo no podrán llegar. Porque hoy tenemos, Itaipú subsidia, diríamos, una serie de gastos que el Estado debería cumplir y no lo hace. Pero también es lamentable decir que esos gastos o esos recursos que están no son bien gastados. Entonces, la corrupción imperante con todos los fondos de Itaipú, con las municipalidades que no rinden fondos, con que esos recursos no están para los fines o si están, se lo hacen de una calidad bajísima. Entonces, estamos hablando de que no se trata solamente de contar con recursos, sino también con saber gastar. Y gastar bien, gastar con calidad y no simplemente dando para el amigo que se hace de constructor y entonces en las escuelas se nos vienen abajo o la calidad de la merienda escolar es, es pésima. Doctora, en su momento la inversión Itaipú, por decirlo así, fue un fuerte dinamizador de la economía paraguaya. Esto duró por un tiempo. Posteriormente el efecto Itaipú dentro del PIB se fue estabilizando. Teniendo en cuenta el escenario actual, la deuda pagada y estamos a las puertas de lo que sería la negociación del anexo, sé que podría otra vez tener varios caminos para nuestro país. Hay un factor que podría ser importante todavía en términos macro de crecimiento económico, o tal vez el efecto ya es mucho menos importante teniendo en cuenta la nueva estructura de la economía paraguaya de un tiempo a esta parte. Hay que entender que cuando Itaipú se construye, el Paraguay éramos poquísimos, estamos hablando de los años 1970, es decir, el impacto que tuvo eso dentro de la economía fue bastante importante. Y de hecho, Eduardo, algo que se debe tener en cuenta es que esos ingresos y todo lo que era la cuenta de Itaipú nunca ingresaron a las cuentas nacionales. Itaipú entra en las cuentas nacionales a partir del año 2010. Ujú. En parte porque si entraba Itaipú, nosotros como país no íbamos a estar catalogados como país de menor desarrollo y no íbamos a recibir todas las ayudas que teníamos. Entonces, se separa Itaipú, no forma parte de las cuentas nacionales y recién en el 2010 efectivamente hace parte o se transparenta la economía paraguaya o las cuentas nacionales paraguayas con la inclusión de lo que son los ingresos provenientes de Itaipú y de Yacyretá. Por eso ese efecto, pero también es el efecto que hubo en su momento, no se mantuvo en el tiempo porque supuestamente iban a consorciarse empresas paraguayas con brasileñas para adquirir un conocimiento, ir haciendo, y nosotros vemos que no hubo un crecimiento de empresas. ¿Cuántas empresas grandes tenemos en Paraguay? Y podemos seguir contando con los dedos de la mano y vamos a ver que son 5 empresas y nada más. Entonces, en términos de crecimiento, en términos de lo que llamamos el desarrollo de la mediana empresa en Paraguay, ese efecto dinamizador que podríamos decir que tuvo Itaipú fue muy reducido. Doctora, finalmente y aprovechando su presencia, saliendo un poquitito del tema Itaipú, ¿cuáles son las perspectivas que usted tiene para la economía paraguaya en un corto plazo? ¿Se espera que en este año 2023 se registre un crecimiento económico, probablemente mucho
de efecto rebote teniendo en cuenta el resultado de 2022. Pero a su visión, ¿cuáles son las condiciones en las que actualmente navega la economía paraguaya y qué se puede esperar para el corto plazo, doctora? En el corto plazo seguimos siendo una economía dependiente totalmente del cultivo de cereales y tenemos la carne. En este momento tenemos un clima totalmente inestable. Todavía no tenemos una previsión cierta de cuánto va a ser ese desarrollo o ese efecto rebote. De que vamos a tener un efecto rebote, de que va a ser mejor, será. Pero yo hasta mayo diría, no podría decir este va a ser, porque la economía paraguaya depende de estos cultivos y eso termina recién en el mes de marzo, cuando podemos hacer unas proyecciones. Yo sugeriría que el presupuesto realmente fuera de marzo a marzo, de tal forma de que, o de abril a abril, de tal forma que el presupuesto también se construya sobre bases más sólidas, teniendo en cuenta que la previsión de crecimiento que tiene el PIB es la que hace que se determine cuánto será el déficit fiscal del país. Entonces, hay cambios que se tienen que hacer en ese caso. Ahora, esperaría que la carne, por eso decía, es muy incierto porque tenemos también todo lo que es la gripe aviar, ciertos nubarrones en el ambiente que uno querría ser optimista y decir no nos va a tocar, pero lo que digo es que nos toque lo menos posible y esa es la preparación que tenemos que ver a todas estas cuestiones de pandemia que estamos. La otra cosa que quiero decir en términos de economía es que no podemos depender única y exclusivamente de la energía eléctrica que nos da o ANDE o Itaipú o Yacyretá, sino también en todo lo que tenga que ver con energías alternativas. ¿Y cuál es el cronograma o cuál es el programa o qué alternativas nos ofrece o nos cuenta el gobierno que son alternativas que podemos estar pensando para estos próximos 50 años? Los anteriores 50 años estaban basados en que íbamos a vender la energía y Taipú nos va a dar los recursos y ahí nos quedamos. Porque eso fue, o sea que realmente de alguna manera también Itaipú fue una especie de aletargamiento porque contamos con los recursos y bueno, ya estamos contentos con eso. Ahora la otra, vienen 50 años y la pregunta es, ¿cómo vamos? Tiene que ver también con todo lo que es la educación, que en este momento está, y me preguntas qué espero yo en términos económicos y digo, mientras esa educación no mejore, mientras no se sepa leer y escribir, teniendo en cuenta que el futuro viene con todo lo que son el uso o manejo de datos, la inteligencia artificial, que requerirá una formación particular. Entonces creo que en este momento nosotros deberíamos estar pensando eso para cambiar la trayectoria de crecimiento económico del Paraguay ligada única y exclusivamente a la soja, al algodón, a los commodities, a la carne. Entonces, para mí es, si no invertís en educación, si no formás, entonces es poco probable que exista realmente un crecimiento más allá de lo que es simplemente commodities. Doctora, le agradecemos muchísimo su tiempo, su participación en el programa y esperamos contar con usted nuevamente. Gracias, gracias a ustedes.